Continuemos con más distribuciones. Habíamos visto la degenerada, la discreta uniforme, la Bernoulli y la binomial. Luego haremos ejercicios, sobre todo de las distribuciones más importantes. Vayamos con otras distribuciones. Esta distribución, ahora veremos un par que no es que son más importantes en teoría de la probabilidad que en estadística. En binomial sí que es muy importante en estadística, es muy importante, la Bernoulli también. La geométrica es una distribución, bueno, sale menos en estadística, aparece realmente muy poco en estadística, pero bueno, vamos a verla porque es una distribución interesante. La función de densidad es esta de aquí. Tienes un parámetro que es P, que es una probabilidad entre 0 y 1, y es discreta, evidentemente. Estamos viendo las discretas de momento. Los valores posibles son x0, 1 y así sucesivamente. O sea, esta es una peculiaridad nueva, que las x, así como aquí, pues venían dadas por n, ¿no? Si hago n experimentos Bernoulli, pues el valor máximo que tendrá probabilidad es x, por esto x se mueve desde 0 hasta n. Ahora, x se mueve de 0 hacia cualquier valor entero positivo, potencialmente, y 0 en caso contrario. Valores negativos o valores no enteros no negativos, la probabilidad es 0. La esperanza, repito que no nos podríamos dedicar a calcular las esperanzas, las varianzas, etc. Vamos a darlo por demostrado, que la esperanza es esta, la varianza es esta. Los valores posibles, pues eso, se mueven de 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y es una distribución que se asocia al número de fracasos antes del primer éxito. Bien, a ver, por ejemplo, imaginaos que me planteo lanzar una moneda, y quiero ver cuántas cruces voy a tener, qué probabilidad hay de que tenga un determinado número de cruces antes de la primera cara que me salga. O sea, si yo lanzo una moneda y me sale cara, pues 0 veces me ha salido una cruz antes. Si yo la lanzo una vez y me sale cruz, una. Otra vez cruz, 2. Otra vez cruz, 3. Y a la cuarta me sale cara, que es la probabilidad de P en este caso, probabilidad de cara, ¿vale? Ahora tendré la probabilidad de que me han salido 3 cruces, esta me dará, calculando esta función de masa o esta función de distribución para x igual a 3, me está dando la probabilidad de que haya 3 cruces antes de la primera cara, que es la cara es la que tiene la probabilidad P, ¿de acuerdo? ¿Vale? A ver, en el mundo real, pues imaginaos que estoy hablando de la diabetes, y sé que hay un 10% de diabéticos en España, un 10%, o sea, la probabilidad de encontrarme un diabético, cogiendo una persona al azar, es del 10%, o sea, de 0,1, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta función me sirve para calcular la probabilidad de que el primero que coja sea diabético. Claro, es P por Q elevado a 0, ¿de acuerdo? Que es P, la probabilidad es 0,1, ¿de acuerdo? ¿Qué probabilidad hay de que vea 3 no diabéticos antes de encontrarme con el primer diabético? Pues sería, ahora, la probabilidad de 3. ¿Qué probabilidad tiene x igual a 3? ¿Qué altura tiene x igual a 3? Pues sería 0,01, que es la probabilidad de diabético, por 0,9, que es la probabilidad de no diabético, elevado a 3. ¿De acuerdo?
Y así puedo calcular, dada una P determinada, dada un parámetro P, por ejemplo 0,1, cuál es la probabilidad de 0, o sea, de que la primera persona que coja sea diabético; 1, la probabilidad de que la segunda persona que coja sea diabético y sea la primera es no diabético; 2, he cogido primero 2 no diabéticos y el tercero ya, ¿de acuerdo? 20, ¿qué probabilidad tendría 20? Sustituiría x por 20 y calcularía 0,1 por 0,9 elevado a 20. Esto sería la probabilidad de que los 20 primeras personas que cogiera fuesen no diabéticos y el 21 fuera diabético. Y así sucesivamente. Esta es la idea de la distribución geométrica. ¿De acuerdo? Bien, se dice que no tiene memoria porque, digamos, no tiene la probabilidad de que la variable x sea un valor superior a s más t condicionado a x que sea mayor o igual que s, es la misma probabilidad que la de t. Bueno, esto es un resultado que tampoco no lo tengo aquí apuntado, pero tampoco no es trascendental. No es... Bien, pues por lo tanto, fijaos que si la P fuera 0,75, ejemplo concreto, si la P fuera 0,75, me encontraría que la función de densidad sería de esta manera. Valores muy altos para el primero, 0,75, la probabilidad de que el primer resultado, imaginaos una persona que... una enfermedad que fuera muy prevalente, ¿no? O un tipo de persona que fuera muy prevalente, ¿no? Por ejemplo, una facultad universitaria que el 75% fueran mujeres, por ejemplo, ¿no? Probabilidad de coger una persona y que la primera fuera mujer, 0,75. La probabilidad de que primero viera un hombre y después la segunda fuera una mujer, y así sucesivamente. La probabilidad de que tuviera que cogiera 8 hombres en esta facultad antes de ver la primera mujer extraída en esta facultad o elegida en esta facultad, 10 elevado a menos 5, un valor muy pequeño. ¿De acuerdo? Vale. Esto es la distribución geométrica. ¿Vale? La binomial negativa, aquí tenéis cuál es la función de densidad. Fijaos que aparece ahora la misma estructura que antes, ¿de acuerdo? La misma estructura que antes, como veis, esta es la misma estructura que antes, pero aparte aparece una p elevado a r menos 1. A r menos 1. Y esta distribución tiene dos parámetros, la p, se parece mucho a la geométrica, ya veréis, y una r. Esta R es el número, digamos, de un número que puedo asignar que sea 1, y si es 1, la R si es 1, es 1 menos 1, 0, y esto se me va, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces tengo que esto es 1, esto es 1, y por lo tanto todo esto es 1, ¿vale? Y se me va también. Y me queda la geométrica. Por lo tanto, si R es igual a 1, es la geométrica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, R es cuántos o sea, R es un número de... Os pongo un ejemplo y se entenderá seguramente. Mirad aquí, se asocia al número de fracasos antes de R éxitos. O sea, imaginaos que yo me planteo que R es igual a 3 y estoy lanzando una moneda equilibrada. Entonces el planteamiento es, las X serán cuántas cruces, si cara es la probabilidad de P, cara es la probabilidad de P, ¿cuántas cruces veré
antes de ver R, las R primeras caras. Esta es la binomial negativa. O sea, imaginaos que yo me planteo que R sea igual a 3. Por lo tanto, yo voy a ir lanzando la moneda hasta que me salgan 3 caras. Porque R estoy estableciendo que sea 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, esta binomial negativa y esta probabilidad, esta función de densidad, con una P como antes, entre 0 y 1, y una R entero positivo, a ver, ya digo, podríamos decir a partir de 2, aunque si fuera 1 sería una binomial negativa también, pero sería una geométrica. Pero fijaos que si fuera R igual a 3, lo que estaría es calculando qué probabilidad hay de que viera, para cada X, es la probabilidad de que vea X cruces antes de ver 3 P's. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es, o sea, por ejemplo, X igual a 0, ¿qué probabilidad tendría? Bueno, sustituiría aquí el número combinatorio y tendría que esto sería 0 y sería esto, por lo tanto, 1 y tendría P elevado a 3 menos 1, que es 2, por P, o sea, P elevado a 3. Esta es la probabilidad de que las 3 primeros lanzamientos que yo haga sean caras y no vea ninguna cruz, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si en cambio yo hago un lanzamiento y tengo una cara, después tengo una cruz, después tengo una cara y después tengo una cara, fijaos, ya he alcanzado las 3 caras que me establece la R esta. Bueno, pues ahora estoy calculando con esto, si ahora fijaos que he tenido una cruz, ¿no? Por lo tanto es la probabilidad de X igual a 1, que es la probabilidad de tener una cruz, únicamente una cruz, antes de haber llegado a ver 3 caras. X igual a 8, ¿qué probabilidad sería? La probabilidad, si sustituyera ahora X igual a 8 aquí dentro, con R igual a 3, con P igual a la probabilidad 0,5, por ejemplo, o la que fuera, estaría calculando, he dicho 8, bueno, X igual a 8, estaría calculando la probabilidad de haber visto 8, que viera 8 cruces antes de haber acumulado 3 caras en estos experimentos. En el ejemplo de la diabetes, imaginaos, diabetes, probabilidad 0,1. R igual a 5. ¿Vale? R igual a 5. Quiero ver cuántos no diabéticos, la probabilidad que tengo de ver un número determinado de diabéticos antes de haber visto 5 diabéticos. O sea, por ejemplo, imaginaos que empiezo a ver una muestra, empiezo a ver un no diabético, un no diabético, un no diabético, un diabético, ya tengo uno, un no diabético, un no diabético, un no diabético, un diabético, 2, un no diabético, un no diabético, un diabético, 3, un diabético, 4, un no diabético, un no diabético, un no diabético, un diabético, 5, ¿veis? 5. Ya tengo 5, he llegado aquí. Ahora tendría que, no sé cuántos no diabéticos he dicho, ¿vale? Bueno, pues si por ejemplo fueran 20, X igual a 20 sería, si yo, esto en este caso sería X igual a 20. Si quisiera ver cuál es la probabilidad, esta es la muestra que yo tendría, pero si antes de hacer este experimento me planteo qué probabilidad tengo de ver 20 no diabéticos antes de haber visto un acumulado de 5 diabéticos, esto es una binomial negativa. ¿De acuerdo? Y lo calcularía con estas. Y así puedo dibujar la fórmula de la forma de la binomial negativa. ¿De acuerdo? La probabilidad de 0, la probabilidad de X igual a 0, la probabilidad para cada P y para cada R, evidentemente. Para cada P y para cada R tengo un perfil diferente. Si ahora os imagináis la recta real con 0, 1, 2 y tendré unos palitos, pues estos palitos van cambiando en función de qué valores tengo de P y qué valor tengo de P y qué valor tengo de R. O sea, prefijado una P y una R, tengo un perfil de palitos sobre los números enteros
no negativos, las X estas, ¿de acuerdo? Y si cambio la P, tengo una distribución de palitos diferentes, y si cambio la R también, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea de la función de distribución binomial negativa. De nuevo, es una distribución que no aparece mucho en la estadística, pero bueno, está bien explicarla, conocerla, y, bueno, y que la conozcamos, ¿vale? Y ahora sí que hay una distribución importantísima, la distribución de Poisson. La distribución de Poisson tiene esta función de densidad o de masa. También tiene que las X se van de 0 con enteros positivos hacia infinito. Y la lambda, que es el parámetro, es un valor, un número real positivo. La esperanza es lambda y la varianza también es lambda. Y esto es una característica muy importante de esta distribución, que tanto la esperanza como la varianza son iguales. Muy importante, ya veréis. Bien, esta es la función generatriz de momentos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Una propiedad muy importante de la Poisson, que si yo sumo dos Poissons independientes, la Poisson resultado es la suma de los parámetros de las distribuciones que había sumado, si son independientes. Y esto lo podemos comprobar así, que si yo tengo una x sub 1 y una x sub 2 con esta función característica, pues son las dos, con una lambda distinta, lambda 1, lambda 2, cuando aplico lo que vimos en la lección de funciones generatrices de momentos, como son independientes, la suma, la distribución de la variable suma, es el producto de las funciones generatrices. Y por lo tanto, si yo hago el producto de estas dos exponenciales, me queda esta expresión de aquí, sacando factor común. Y evidentemente me queda que esto es la función generatriz de momentos de una Poisson de parámetro lambda 1 más lambda 2. Dice aquí, se usa para modelizar acontecimientos esporádicos que se producen, que pueden ser más o menos frecuentes. Por ejemplo, se pueden modelizar pues, para, pues no sé, cuántas personas van en una hora a un servicio de urgencias. Bueno, pues van a ir o 0, o 1, o 2, o 3, no van a ir 2,5, ni un número negativo. Por lo tanto, los valores posibles van a ser un número entero no negativo. Y dependía, si es un hospital con muy denso, que hay mucha gente que va a aquel hospital de urgencias, pues tendrá una lambda grande, y si es un hospital pequeño, pues irá una lambda más pequeña, tendremos una lambda más pequeña. Y esta es el uso de la Poisson. Por ejemplo, accidentes, número de accidentes en un fin de semana, digamos, de alguna manera, aquellas situaciones de incertidumbre donde se puede producir un número de acontecimientos entero no negativo, o 0, o 1, o 2, o 3, en un espacio de tiempo determinado, o en un lugar determinado, en un espacio determinado. Esto se acostumbra, puede ser, no se ha de comprobar, que se ajuste bien a una distribución normal, Poisson, perdón. Muy importante la distribución Poisson, esto sí, esta es una distribución muy importante en estadística porque la vemos mucho, es una distribución que aparece mucho en la vida real. A ver, no quiere decir que la binomial negativa, la geométrica no aparezca, claro que aparecen, pero esta es más importante y le daremos más importancia, más relevancia. Aquí tenéis el dibujo de la distribución para una lambda igual a 1 y esto para una lambda igual a 4, ¿veis? Están calculadas las probabilidades para lambda 1 y para lambda 4, ¿de acuerdo?
esta distribución también está tabulada. Es una distribución, bueno, muchas distribuciones están tabuladas, pero esta es especialmente importante porque los cálculos pueden ser, digamos, engorrosos, ¿eh? Y aquí tenemos, fijaos, como es una distribución que solo tiene un parámetro, pues tengo aquí la lambda especificada. Si la lambda es 0,1, si es 0,2, si es 0,3, estas son los valores, la probabilidad de 0, la probabilidad acumulada de 1, esto es función de distribución, la probabilidad acumulada de 2, la de 3, la de 4, etc. Si me voy subiendo con lambdas más grandes, una lambda de 2,5. Bueno, la probabilidad de 0, 0,08. La probabilidad de 0 más 1, o sea que o 1 o 0, el acumulado, 0,28. El acumulado hasta 2, 0,54. Por lo tanto, la probabilidad de 2 sería 0,5438 menos 0,2873. De la misma forma que vimos el caso anterior, de la binomial. Es el acumulado, como podéis ver, siempre acaban en 1. Y ya no dan más. En la medida que voy haciendo la lambda cada vez más grande, esto se requiere la presencia de x más. ¿Por qué? Porque, digamos, está distribuido de una manera, ¿no?, que se va repartiendo. Porque esta distribución tiene, ya veréis, lo veremos en su momento, en la medida que lambda se va haciendo más grande, va adquiriendo una forma, ya veremos, esto va a ser muy trascendental en estadística, va adquiriendo una forma como de campana de Gauss, pero no es una campana de Gauss, porque una campana de Gauss es una distribución, la distribución normal es continua, y la Poisson no es continua, es discreta, solo tienen probabilidad el 0, el 1, el 2, el 3, y así hasta infinito, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero va cogiendo una forma, digamos, acampanada. Ya veréis, esto va a tener una trascendencia muy, muy importante en estadística, lo veremos. Y así, como podéis ver, imaginaos que me dicen, por ejemplo, que en un hospital la distribución de pacientes que llegan a urgencia o que van a urgencias en una hora es una lambda 5. Fijaos, una lambda 5 quiere decir que el valor esperado es 5 y la varianza es 5. Porque si es Poisson, si se ajusta bien una Poisson, 5. ¿De acuerdo? Pues si fuera 5, fijaos que ya podría calcular pues qué probabilidad hay de que en una hora no vaya ninguno. Pues muy pequeña. La probabilidad de que vaya 1 sería esto menos esto. La probabilidad de que vayan 5 personas ya es más grande, ¿veis? Esto menos esto. La probabilidad de que vayan 6 personas, 0,76 menos 0,61. La probabilidad de que vayan menos de 4 personas, menos de 4, o sea, 3 o menos, 0,26, 3 o menos. Ahora ya cojo el acumulado, 3 o menos, 0,26, porque 0,26 está sumando la probabilidad de 3, de 2, de 1 y de ninguno. ¿De acuerdo? Entre 3 y 5, y así puedo ir jugando con estas peticiones de probabilidad, lo veremos en los ejercicios, y podemos, digamos, ir calculando las probabilidades. Evidentemente, una opción que tenemos es calcularlo con la función de densidad, pero bueno, esto es, actualmente ya no lo hacemos incluso con máquinas de calcular, con aplicaciones de móvil, incluso se pueden calcular áreas de una Poisson o de una binomial, etc. ¿De acuerdo? Pero esto es una distribución sí que es muy importante. Fijaos, esto que os decía, lambda igual a 1, ¿veis? Tiene una forma que ahora va bajando. Pero mirad, lambda igual a 4 ya va cogiendo, ¿veis? ¿Veis esto? Una forma acampanada, ¿de acuerdo? Yo os he dicho, lo hablaremos con más detalle, pero, por ejemplo, si yo os digo que una distribución sigue una lambda igual a 5, por ejemplo, o lambda igual a 4, lambda igual a, ya que la tenemos aquí. Hombre, fijaos que si en mi
esto quiere decir que la esperanza es 4, ¿vale? Tiene que girar en torno a 4. 4 es el valor, digamos, esperado, si lambda es igual a 4. En teoría es esto. Pero claro, pensad que, y aquí estamos de nuevo adelantando cosas de estadística, claro. Esto es probabilidad, esto es teoría de la probabilidad. Una Poisson es una función matemática que definió Poisson hace siglos. ¿De acuerdo? Una distribución que tiene sus probabilidades, que está tabulado, como habéis visto, que son cosas exactas, no hay duda. Pero el problema es que número de enfermos que van al hospital durante una hora, a un hospital durante una hora. Y después de un tiempo viendo los datos, tengo unos datos, una hora, tengo 5 pacientes que han llegado, otra hora. Imaginaos que tengo un registro de personas que han llegado por hora, o por día, porque esto se puede estudiar por horas, por días, ya lo veremos en los ejercicios. Aprovecharemos este resultado. Claro, si yo tengo por una hora, y son, evidentemente, las horas son independientes, porque cada hora puede llegar personas diferentes, o sea, son como Poissons diferentes. Claro, en 2 horas la lambda será si yo, es una Poisson de parámetro 4, que quiere decir 4 personas en promedio llegan por hora, en 2 horas serán 8. Será una Poisson de parámetro 8, porque sumaré las Poissones. Estoy sumando, en lugar de una hora, 2 horas. Lo mismo sería si fuera por metro cuadrado. Imaginad que estamos haciendo recuento de glóbulos rojos o de leucocitos en una preparación con unos cuadraditos, ¿no? Por si por cuadradito en promedio veo 3 leucocitos, ¿no? En promedio, si cogiera 2 cuadraditos, sería una Poisson de parámetro 6, por esta propiedad que os estoy comentando y que he demostrado con la función generatriz de momentos. Esto es importante, ¿vale? Pero en todo caso, lo que me interesa ahora, que os anticipo, el hecho de que yo tengo, claro, una muestra de horas, 5 en una hora, en otra hora 8, en otra hora 0, en otra hora 1. Yo, en promedio, me da 4. Bueno, pues una Poisson de parámetro lambda igual a 4. Bueno, pero ¿y la varianza? Tiene que ser una varianza, también el reparto, la variabilidad tiene que ser 4. Entonces, si yo tengo una variabilidad o mucho menor que 4 o mucho mayor que 4, quiere decir que aquella muestra que yo tengo, que es real, que son datos reales, no se adapta bien a una Poisson. Y esto me adelanto, yo soy estadístico, no probabilista, y por eso un curso de estadística matemática, aunque se tiene que explicar probabilidad, es que siempre estás pensando en la estadística que vas a acabar explicando, ¿no? Entonces es muy importante que tengáis presente esto, que de alguna manera, para que pueda decir que es una Poisson, tengo que comprobarlo, y una forma de comprobar que aquellos datos que yo tengo de un hospital se adaptan bien a una Poisson, o de accidentes, o de lo que sea, o de personas que van a comprar a una carnicería por hora, ¿de acuerdo? Tengo que comprobar que la varianza y la esperanza, o la media y la desviación estándar al cuadrado, que ya veremos que está relacionado con la varianza a nivel muestral, está relacionado con la varianza a nivel, digamos, de distribución, son muy iguales, si no, no hay ajuste, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que yo tuviera en un hospital una regularidad tan grande que una hora fuera 4, en otra tuviera una muestra de 4, 4, 4, 5, en otra hora 5, 3, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 4. ¿Veis? Toda esta muestra que os estoy dando, de datos reales, de personas, de horas, que he registrado horas, el número de pacientes que han llegado al hospital. Y os digo que la mayoría eran 4 y había algún 5 y algún 3, y no más, ¿no? O esporádicamente un 6 y esporádicamente un 2, pero prácticamente todo, o 4 es la mayoría, algún 3 y algún 5. Esto no sería una Poisson, a pesar de que la media sería un 4, pero la varianza no sería 4. Si yo calculara la desviación estándar de esta muestra, que hablaremos, no hemos llegado a la estadística y no sabemos todavía lo que es una desviación estándar,
¿De acuerdo? Estamos en probabilidades. Pero si yo calculo una desviación estándar, que todos tenéis una idea intuitiva de lo que es, si lo habéis hecho en el bachillerato, si yo calculo la desviación estándar, no es ni mucho menos 4, es mucho menor que 4. Y además, desviación estándar al cuadrado, porque desviación estándar está asociado a la raíz cuadrada de la varianza. Tendría que calcular la desviación estándar y hacer el cuadrado. Sin duda, la muestra que yo os he dado no tiene varianza muestral 4, ni mucho menos. Sería muy pequeñita. Seguramente sería menor de 1, por los datos que os he dado, así intuitivamente. Esto querría decir que aquella variable, número de pacientes que llegan al hospital, a este hospital por hora, no se adapta bien a una Poisson. Por lo tanto, fijaos, trascendental. Si yo supongo una Poisson equivocadamente, estas probabilidades no me sirven para nada. Estoy calculando probabilidades en base a una distribución que no se ajusta bien. ¿De acuerdo? El concepto de ajuste de una muestra, de unos datos a una distribución, como podéis ya empezar a ver, es esencial, es fundamental. Y será trascendental en este curso de estadística. ¿Vale? El ajuste de una muestra a una distribución, de una variable, de unas observaciones de una muestra de variables independientes, idénticamente distribuidas. Comprobar que la distribución que yo estoy suponiendo de aquella muestra, en aquella muestra, es una Poisson o es una binomial o lo que sea, o es una normal, es esencial, es fundamental y lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, practicaremos con estas distribuciones, lo dejamos aquí en este vídeo y continuaremos en el siguiente con más distribuciones. Esta lección es muy larga, pero muy fundamental porque vamos viendo las diferentes formas de modelizar la incertidumbre, la variabilidad. Aquí lo veis claro, la Poisson, la incertidumbre, ¿cuántas personas me llegarán en la hora siguiente? Bueno, pues si es una Poisson de parámetro 4, pues puedo hacer una previsión de cuáles serán las probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.